¿Qué se nos viene? Bueno, les acabo de iniciar la grabación por si acaso. Y lo que se viene ahora se llama disoluciones químicas o soluciones químicas. Me van a decir si están recibiendo la pantalla compartida con la PPT, por favor. ¿Sí? Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe, se ve. ¿Está copiando esto, por favor? Quiero saberlo. Sí, Se se ve ve, bien, profe. profe. Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla? Profe, no nos escucha, parece. ¿Cómo le podemos decir eso si no nos escucha? Por eso. Alguien que le diga por el chat. Profe, ¿usted escucha a nosotros? Ahora que tenía un problema ahora ya. Me están copiando. Sí, es que respondimos 1000 cosas y siempre nos decían no. Dani, hola. Lo que pasa es que estaba recibiendo el audio acá porque tenía chupón parlante. Ya. Discúlpenme, es un error mío. Ya, entiendo que están viendo esto de la disolución, ¿sí? Ahora sí. Sí, sí, se logra ver. Ya. Entonces, ¿no es cierto? También estamos grabando, ¿cierto? Bueno, la pregunta es esa, porque ustedes me ayudan si quieren para que participemos un poco. La palabra es disolución o solución, ¿cierto? Se sabe de los dos nombres. Es más propio para el castellano, diría yo, disolución, porque se trata de disolver. Y acuérdense que solución es como dar respuesta a algo, ¿cierto? Como resolver algo. Pero bueno, eh, eh, si vemos la raíz etimológica, ya la tengo por ahí, casi lo mismo en todo caso. Pero vamos a llamarle indistintamente solución o disolución, ¿de acuerdo? Así que eso es importante. Ya, pues, por ejemplo, den ejemplos de soluciones. A ver, por último, vamos echando una mirada a los aspectos previos, a las ideas previas. ¿Alguien se maneja con algún ejemplo de lo que es una disolución? O denme ejemplos de soluciones químicas. ¿Se les ocurre alguna? Cuando el alcohol lo tiene que hacer al 70%, siendo que puede ser al 100%. Ya, puede ser, ¿no es cierto eso? Un porcentaje de El alcohol suero. y el resto, por ejemplo, agua, ¿cierto? Puede ser, ya, bien, bien. Alcohol, las disoluciones de alcohol. ¿El suero? El azúcar del té. El azúcar del té, perfecto, o mejor dicho, cuando haces un té, cuando mezclas azúcar con té, ¿no es cierto? O con café. Y alguien dijo recién el suero, perfecto, muy buena Eso es ejemplo. suero fisiológico. El suero fisiológico, por ejemplo, que es una disolución de qué, ¿saben ustedes de qué es? Sal con agua, ¿o Mineral. no? Claro, ¿cierto? El salino es una sal cloruro de sodio en agua. Y hay otros, ¿cierto? Por ejemplo, que tienen electrolitos en general, pero puede ser azúcar, por ejemplo, azúcar en glucosa, ¿sí? Y dan porcentaje, ¿no es cierto? Bueno, por la importancia que tiene, por lo que hemos conversado recién, por ejemplo, es importante echar una miradita a lo que son las soluciones. Es algo que ustedes bien conocen de la enseñanza media, pero bueno, aquí la vamos a recordar y quizás le vamos a dar un poquito de mayor complejidad. Y ojalá algunas aplicaciones que me parecen importantes. Para que definamos una disolución, ¿cierto? Uno parte diciendo que es una mezcla homogénea. Eso es lo importante. El hecho de que sea homogénea hace, ¿no es cierto?, que tenga dos componentes o más, pero que se distinga una sola fase. Esto es una fase, ¿ven? Aquí tengo dos sustancias mezcladas. Por ejemplo, piensen que petróleo y agua, por ejemplo. Y ven, se ven dos fases. Se ve una superficie que separa una fase de la otra. Aquí, imagínense, así mucha imaginación, que tenemos alcohol con agua, por ejemplo, y se ve una sola fase, ¿ven? O es mejor acá. Supongan que este es un jugo, por decir algo, así, no creo que sea jugo, pero imagínense que disolvemos un jugo en polvo de estos de frambuesa y lo echamos en agua. Y se nos ve eso, ¿no se acuerdan? Si hacemos una buena revoltura, si hacemos una buena mezcla, si hacemos una buena homogenización, vamos a llegar a esto, a una fase, ¿ven? No obstante haber todo un sólido que se disolvió allí, y ese sólido tiene colorantes, tiene saborizantes, tiene
tiene azúcar, tiene una serie de componentes. Y se ve una sola fase, eso es lo importante, una sola fase. Y ese hecho de que sea una sola fase hace que sea homogénea y eso implica que se ve un solo color aquí, 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 aquí. Se ve un solo sabor, por ejemplo, acá, 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 ¿ven? Y bueno, si somos más finos, la densidad, por ejemplo, yo tomara un poquito de arriba y un poquito del medio y un poco de abajo, la densidad debería ser igual. Y lo más importante, la proporción en que están mezclados. Si esto, por ejemplo, fuera el 10%, independiente de donde yo saque esto, debería encontrar 10% del sólido y el 90% de agua, por ejemplo. Aquí, aquí y acá. Profesor, ¿Sí? por ejemplo, el agua con alcohol se supone que el alcohol tiene menos densidad. O sea, uno lo ve transparente, pero se supone que el alcohol queda arriba. ¿Eso es una disolución? Sí, pero es que el alcohol es soluble en agua, ¿ya? El alcohol es soluble en agua. Entonces, si tú, por ejemplo, ves el aceite en agua, ya por diferencias de densidad y porque no son solubles, no es soluble el aceite en agua, ya suelen aparecer dos fases, ¿no es cierto? Imagínate que esto fuera aceite. Esto no nos va a servir. Nosotros vamos a dejar fuera lo que son las mezclas heterogéneas, ¿cierto? No nos van a servir porque no son estudios de las disoluciones. Solo nos vamos a preocupar de las disoluciones homogéneas. Aquí debes imaginar que hay dos sustancias mínimo que están mezcladas, así como acá, ¿cierto? Así como acá. Esa es la idea. No sé si me expliqué bien, ¿sí? Bueno, el proceso de disolución, ¿no es cierto? Es claro, imagínense que aquí tenemos el agua, que serían las moléculas de color azul, y el sólido que, ¿no es cierto?, viene con unas moléculas rojas. Entonces el proceso de la disolución es que cuando se mezclan las sustancias, ¿ven? Importante, no hay reacción química entre las dos, es decir, no se forman sustancias nuevas, sino que hay como una interconexión, una articulación entre las moléculas de uno con el otro, ¿de acuerdo? Así como acá se ve mejor pareciera. Aquí, por ejemplo, imagínense, ¿no es cierto? Aquí tenemos el sólido inicialmente, supongan un trozo de azúcar, así sólido, y acá tenemos el agua, ¿ven? Entonces ya tenemos en el vaso, tenemos cierto azúcar, por ejemplo, la vamos dejando caer. Hacemos la mezcla y en la tercera etapa, ven, se han entremezclado las moléculas del sólido con las moléculas del líquido. Y se ha formado eso, y no ha habido reacción química, eso es importante entenderlo. Ya. Bueno, aquí hay definiciones, por ejemplo. ¿Cómo se define una disolución? Mezcla homogénea de dos o más sustancias. Profe, entonces en una disolución no hay reacción química, No hay reacción química, eso es importante. es simplemente combinación. Exactamente. Ay, ok, gracias. Mezcla homogénea de dos o más sustancias con composición variable, ¿cierto? En donde hay una sola fase. Y acuérdense que en una disolución se encuentran dos componentes, el soluto y el solvente o disolvente. ¿Cómo reconozco el uno del otro? Simplemente por la cantidad, por la proporción. El que está en menor cantidad o menor proporción es el soluto, puede ser sólido, líquido, gaseoso, y el que está en mayor cantidad es el disolvente. ¿De acuerdo? La clave es reconocerlo por la cantidad. 5 gramos de A, 20 gramos de B, 5 gramos son solutos, 20 gramos solvente. 1 litro de A, 8 litros de B, el 1 litro de A es el soluto y los 8 litros de B serían el solvente. ¿De acuerdo? Eso es lo importante entender. Y también comprendamos que, Profe, ¿sí? ¿y qué pasa cuando son diferentes estados? Se puede, hay disoluciones, ahí vamos a ver tipos de soluciones. Por ejemplo, hay disolución sólido, líquido, ¿cierto? El azúcar en agua, cloruro de sodio en agua. Hay soluciones líquido, como por ejemplo el alcohol en agua. Hay disoluciones de gas en líquido, como por ejemplo si tú disuelves hay oxígeno disuelto en agua. Hay soluciones gas en gas, etc. Así que hay posibilidad de varios estados, ¿ya? No es necesario igualar como sus estados, entre comillas, se puede No es hacer. No. Puede haber un sólido disuelto en un líquido y tú puedes saber cuántos gramos de ese sólido hay en el total del líquido. Y ahí vemos la concentración. Bueno, Gracias, profe. bien. Lo importante es decir que la suma del, por ejemplo, el soluto más el solvente me da la solución. Bueno, aquí tendría que igualar, ¿sí? ¿No es cierto? Si yo tengo gramos soluto más gramos disolvente,
me da gramos de disolución. Si yo tengo ml, mililitros de soluto, más mililitros de solvente, me da ml de disolución. Si tengo litros de disolución, es que debo sumar litros de soluto más litros de solvente. Si tengo kilogramos de disolución, debo sumar kilogramos de soluto más kilogramos de solvente. Es lo mismo que la matemática, ¿cierto? Yo tengo que sumar las cosas iguales, las unidades iguales. Eso es importante. Aquí necesitamos, ¿cierto? Aprovechando la pregunta anterior, de igualar las unidades. Todo en gramos, todo en ml, todo en litros, todo en kilogramos. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, y aquí como nos contaba recién, ya me adelantó la compañera, ¿cierto? Tenemos tipos de disoluciones. Por ejemplo, uno atiende al criterio a cómo queda el estado físico de la solución cuando se hace la mezcla. Según el estado físico de la disolución, tenemos, por ejemplo, soluciones gaseosas del tipo gas en gas. Y un buen ejemplo es el aire. Saben que en el aire tenemos, ¿no es cierto?, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros. Y todos así, ¿no es cierto?, son gases en gases. El estado final es gas y es tan homogéneo que ni siquiera vemos el aire. ¿Ok? Otro tipo de disolución. Una disolución líquida que resulta de combinar un gas en líquido. Y un buen ejemplo son todas las bebidas gaseosas. ¿Ya? Cualquier marca que ustedes quieran. Ustedes saben que no tiene ninguna gracia una bebida que, como dice uno, o una cerveza que se ha desvanecido, ¿cierto? Es que lo que pasa es que el gas que se le ha echado, que generalmente es dióxido de carbono, se ha ido y se pierde todo el gustillo aquel que todos sabemos. ¿Ven? Eso es un gas en líquido. Otro, por ejemplo, puede ser el oxígeno en el agua. ¿Ya? Ya. Gas en sólido también. El aspecto final de la disolución es sólido, pero se ha combinado soluto gaseoso con un solvente sólido. Y hay un ejemplo aquí de lo que son los catalizadores, algún tipo de ese tipo de cosas, son medio escasos para uno, no nos importan mucho aquello. Ya, ¿cuáles son las que nos importan fundamentalmente estas dos? Las disoluciones líquidas que se obtienen mezclando líquido con líquido, alcohol con agua, por ejemplo, ¿ya? Y las disoluciones líquidas que se han obtenido mezclando sólido con líquido. Aquí está el caso del azúcar en agua, cloruro de sodio en agua. ¿Ven? Estas dos son las más importantes para nosotros. Ambas son líquidas, ¿cierto? Pero hay del tipo líquido en líquido y del tipo sólido en líquido. Ejemplos, alcohol en agua, cloruro de sodio en agua. Entonces nos vamos a quedar fundamentalmente con estas, ¿de acuerdo? Con estas dos de aquí. Con la número 4 y la número 5. Y también se hace mención a algunas disoluciones sólidas, finalmente sólidas, pero que se han combinado mezclando dos sólidos. Sólido, soluto sólido, solvente sólido. Y aquí los mejores ejemplos son las aleaciones metálicas. Todo el mundo conoce el bronce, en donde se mezcla cobre con zinc. Ya, por ejemplo, las soldaduras que estos se usan de estaño, que usan para soldar, que todo el mundo han visto unos alambritos así medio bien flexibles, que se mezcla estaño con plomo aquí. ¿Ok? Ahí tenemos los tipos de disoluciones. Bueno, aquí tenemos ejemplos más detallados, gas en gas, ¿cierto? El aire. Aquí están las aleaciones metálicas, como les digo. Este es el acero, créanme que es acero, todo el mundo lo conoce, y el acero tiene generalmente carbono con fierro. Carbono con fierro. No sé si conocen este tipo de aleación. Muchas manillas, esta es una manilla, se supone, de puerta. Pero hay muchos, los candados, ¿cierto? Todos conocen los candados, ¿cierto? Todo el mundo ha visto candados. Y todos los candados generalmente esos de este color, ¿cierto? Que les suena a todo. No esos blancos, sino que de este color, que son los más comunes, son de latón. Y el latón es una aleación de fierro con zinc, si no me equivoco. Fierro con zinc. ¿Ya? Por ahí lo tengo, pero creo que es fierro con zinc. Y este otro, no sé si lo conocen, tienen que haber visto seguramente estas figuritas de peltre, se llama. El peltre también tiene una composición de cobre, de zinc, de estaño, no, de cobre, de zinc, de antimonio, son como 5. Lo tengo en los apuntes, lo tengo clarito, así que disculpen que no lo recuerden en este minuto. Pero estas son soluciones sólido en sólido, eso es lo importante. Bueno, también les dije gas en líquido, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua, ¿no es cierto? Se aprovechan algunos animalejos que allí viven, por ejemplo,
Y las mejores, como les dije, o las más importantes son las sólidos líquidos, cualquier sólido disuelto en un líquido, forma una sola fase, y las líquidos líquidos, que son las que nos importan también a nosotros. Estas nos importan y estas nos importan, ¿de acuerdo? No olviden esto. Segundo, tenemos la solubilidad. Y la solubilidad, ya les voy a dar más detalles en los apuntes, se define como la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en un solvente determinado. Es decir, si yo veo aquí tres curvas, ¿cierto? La amarilla, la fucsia y la azul. Estas curvas, aquí graficadas, corresponden a la solubilidad de la azul, nitrato de potasio, la roja o rosada, cloruro de sodio, y la amarilla corresponde a la solubilidad del nitrato de sodio. Todo el mundo conoce el cloruro de sodio, ¿cierto? Que es la sal más común. Pero, ¿saben ustedes cuál es el nitrato de potasio, por ejemplo? ¿Qué nombre común tiene el nitrato de potasio? ¿Ustedes lo conocen? O nitrato de sodio, mejor dicho. ¿Cuál es el nombre común que tiene el nitrato de sodio? Una zona eminentemente agrícola, ¿no lo saben? Me refiero a los que somos de aquí, somos de Talca, de Curicó, de por ahí que de Teno, qué sé yo. Somos de San Fernando, ustedes los que son. Los de Quinta, los de Chimbarongo. Agricultura total. El salitre sódico, salitre, no he escuchado nunca hablar de salitre. Es un fertilizante muy común, ¿no es cierto?, para la tierra, que tiene nitrógeno. Bueno, salitre sódico es nuestro nitrato de sodio y salitre potásico es nuestro nitrato potásico, que es el artificial. Bueno, aquí se ve la solubilidad. Si ven la tendencia, ¿cierto? Aquí tengo la temperatura y aquí tengo la solubilidad, que me dice gramos de la sal en 100 ml de agua. Por ejemplo, si me sitúo aquí, voy a pensar en el nitrato de sodio. Me voy a poner aquí en este punto, que estoy apuntando ahí. Fíjense, a la izquierda tengo 100 y abajo tengo 40, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera 100 ml de agua a 40 grados Celsius, lo máximo que podría disolver de eso sería 100 gramos. Si yo me sitúo acá, por ejemplo, el mismo nitrato de sodio, si tuviera los 100 ml de agua, pero a 90 grados Celsius, lo máximo que podría disolver de nitrato de sodio serían 160 gramos. Si yo, por ejemplo, pienso acá en la curva azul que corresponde al nitrato de potasio, me voy a situar acá. Si yo, por ejemplo, tuviera 100 ml de agua a 40 grados Celsius, lo máximo que puedo disolver son 60 gramos de nitrato de potasio. Y se fijan que la sal cloruro de sodio prácticamente es constante. Yo puedo disolver la misma cantidad independiente de la temperatura. Algo así como 40 gramos, ¿cierto? A 20 grados, a 30, 40, qué sé yo. Es constante. Entonces, la tendencia general es que la solubilidad de un sólido en líquido aumenta con la temperatura. Eso es obvio, ¿cierto? Profesor, Disolver más fácil el azúcar en agua cuando está, ¿no es cierto?, caliente. ¿Sí, mija? pero, o sea, esa tabla siempre hace referencia al agua. O sea, por ejemplo, 20 gramos de, no sé, Disolvente en agua. En agua. en agua. Sí, dice, ¿no es cierto? Solubilidad en gramos de la solución Pero, en 100 ml. ¿cuánto de agua entonces? Porque tendría que tener 100, 100, mija. Ahí dice, mira, fíjate cuando estoy apuntando acá a la izquierda. Solubilidad, gramos de la sal en 100 ml. Ah, eso, ¿Ya? ¿De acuerdo? gracias. Eso. Bueno, Profe, aquí tenemos, por ¿sí? ejemplo, la levadura sólida también sería una solución cuando se disuelve en agua para hacer pan, Si por es que la ejemplo. disuelves y te queda homogéneo, sería solución. Perfecto. Ah, ya. Gracias, profe. Ven, aquí tenemos solubilidad de dos sales con la temperatura. Se dan cuenta que siempre sube. Y bueno, y la diferencia está en lo que pasa con los gases del líquido. Si ustedes ven la solubilidad de un gas en líquido, ¿qué les dice esta curva que va para abajo? ¿Qué me puede decir? Si yo hablo en general de cómo es la solubilidad de un gas en líquido, al contrario de los sólidos en líquido, la solubilidad baja a mayor temperatura. ¿Ven? Es inversamente proporcional. A mayor temperatura disuelvo menos gas, menos cantidad de gas. Bueno, y aquí vienen los conceptos de disolución saturada y todo ese tipo de cosas. Esto de acá es para que jueguen ahí, ¿no es cierto? Si cuando quieran estudiar un poco. No lo voy a hacer ahora, si quieren lo podemos ver después, más adelante.
Pero ahora nos vamos a ir a la parte, esto por supuesto que ya lo subí a la, ¿cómo se llama? Lo subí a la plataforma, así que ya les está disponible para ustedes, chiquillos, ¿ya? Bueno, eso es como la introducción para esta cuestión, ¿ok? Ahora nos vamos a ver si encuentro los apuntes que son disolución. Esto ya, ¿no es cierto?, lo que... Díganme que están viendo mis apuntes, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Entonces le agrando, lo doy un poco de zoom. También esto está a disposición de ustedes en la plataforma a partir de hoy día, creo que lo puse, o ayer, no sé. Bueno, creo que ayer. Unidad número 3, disoluciones químicas. También llamadas soluciones, ¿cierto? Muchas de las cosas que les dije ahora están muy detalladas acá, muy bien explicadas, y esto es como para estudiar, para que estudien. Es como el apunte, como siempre les he dicho, que deberían tomar, creo yo. Veamos. La palabra disolución está formada por el prefijo dis, que significa separación, divergencia, dispersión, más el siguiente complemento que es solvere, soltar, y el sufijo ción, acción y efecto. Entonces, ¿cierto? Si quisiéramos castellanizar esto, diríamos que a fin de cuentas sería acción de disolver, ¿ok? Pero para el disoluto, o si lo quisiéramos decir acá, sería, ¿no es cierto?, si juntáramos todo esto, separación, liberación, ¿no es cierto? O mejor dicho, acción de separación o liberación. Eso sería disolución. De ahí viene la palabra. ¿Ya? Y la palabrita proviene del latín disolutio, que significa acción de disolver. Entonces, ven, eso es la idea más o menos de dónde viene la palabra disolución. Una disolución, ahora vamos a la definición, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias de composición uniforme donde se distingue una sola fase. Vemos delante, ¿cierto?, el concepto de fase. ¿Ya? Una sola fase. Entonces, nos vamos a quedar con las mezclas homogéneas con una fase. Las otras no nos interesan por ahora. Las que son con dos fases o heterogéneas. En toda disolución se distinguen dos componentes. El soluto, que viene del latín solutus, suelto, libre, disuelto, que está presente en menor proporción. Esa es la clave. Menor proporción o cantidad, el soluto. Y el disolvente o solvente, que viene del latín disolventis, que disuelve, ¿cierto? Es el componente de la disolución que está presente en mayor proporción o mayor cantidad. Entonces, ya sabemos, vuelvo a repetir, soluto menos cantidad, solvente más cantidad. Así le reconocemos. Tipos de disoluciones. Hicimos alusión a esto. De acuerdo al estado físico final que presenta la disolución, tenemos tres tipos de disoluciones. Las sólidas, las gaseosas y las líquidas. Vamos con las sólidas. Disoluciones sólidas es una disolución en estado sólido de uno o más solutos en un disolvente. Puedo, ¿cierto?, mezclar tres solutos, por ejemplo, y un cuarto disolvente. Por ejemplo, las aleaciones metálicas son un buen tipo de estas disoluciones, donde se mezcla generalmente un sólido con otro sólido. Ejemplo, el famoso acero inoxidable que todo el mundo conoce tiene fierro, cromo, carbono. Generalmente fierro con carbono, pero cuando le agregan cromo, lo hacen inoxidable, porque el cromo tiene la propiedad de resistir a la oxidación. ¿Ya? El bronce, que todo el mundo conoce, los caches antiguos, ¿cierto? Por ejemplo, había unos caches antiguos muy bonitos, estaban unas manillas de las puertas antiguas también, que eran un color brillante muy lindo, un amarillo muy brillante, muy lindo. Es una aleación de cobre con estaño. Es caro esta cuestión ahora, porque se usa mucho, sale caro, más caro que lo que viene ahora. Alpaca, no sé si has conocido la alpaca, es una aleación de zinc más cobre más níquel. Por ejemplo, ¿se acuerdan la moneda de 500 pesos chilena? Tiene un núcleo formado por 95% de cobre y un 5% de aluminio. Pero su anillo exterior está compuesto por alpaca, que es una mezcla de cobre, níquel y zinc. ¿Ok? El latón. El latón, lo que les contaba, los candados, por ejemplo, las aldabas, las cerraduras, es una aleación de cobre con zinc. Cobre con zinc. 60% de cobre y 40% de zinc. El peltre que les mencioné recién, esas figuritas, ¿no es cierto? Hay unos muebles de peltre incluso. Tiene entre un 80 y entre un 85 y 95% de estaño y se le agrega cobre, antimonio, bismuto. Y a veces también le agregan plomo o plata. Ya, ese es el peltre.
Y el nicrom, su nombre lo dice, níquel cromo, 80% de níquel más 20 de cromo. Por ejemplo, no sé si han visto las resistencias de lo que se llaman los anafes. Anafe era un aparato antiguo que se calentaba el agua, ¿ya? Que era un alambrito, ¿no es cierto?, que iba inserto en un plato así de asbesto, no recuerdo qué material era, y se prendía y se ponía al rojo y se ponía ahí a calentar el agua, uno se calentaba. Son aparatos antiguos, chiquillas, que existen por ahí, chiquillos, ¿ya? Pero ahí era nicrom. El nicrom, como digo, es níquel con cromo. ¿Ven? Ahí están las soluciones sólidas. La información las tenemos, ¿cierto? Las dejamos de lado. Tenemos también disoluciones gaseosas ahora, del tipo gas en gas, y un buen ejemplo, como dijimos, lo constituye el aire, donde hay nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. También las vamos a dejar de lado, no nos interesan mayormente. Aquí vamos a la que nos importan, como dije, las disoluciones líquidas, ¿no es cierto?, que se forman mezclando solutos sólidos, líquidos o gaseosos, con un disolvente líquido. Por ejemplo, gas en líquido, como ocurre en una bebida gaseosa. También le vamos a decir hasta luego, no nos interesa. Y aquí están las que nos importan, la B y la C. Sólido en líquido, tal como azúcar en agua, y líquido en líquido, como por ejemplo alcohol en agua. Estas son las que nos importan, insisto otra vez. Bien, por ejemplo, en el caso de las disoluciones sólido en líquido, aquellas aplicaciones cobra importancia singular las denominadas soluciones parenterales. No sé si han escuchado ese nombre de parenteral. Más de algunos, ¿cierto?, que trabaja en el área ahí, yo sé que trabajan algunos de ustedes en el área, lo conocen muy bien y nos podrían dar cátedra, me van a disculpar si yo soy medio ignorante en esto. Pero por lo que he averiguado, ¿no es cierto?, ya la solución de dextrosa, que es un azúcar al 5%, contiene 5 gramos de dextrosa por cada 100 ml de disolución. ¿Ven? Ahí tenemos sólido líquido de importancia relativa para nosotros, ¿ya? O para ustedes. O bien, 50 gramos en un litro. Hay 5 gramos en 100 ml o 50 gramos de este azúcar en un litro de disolución, ¿ya? Otro caso de este tipo de disolución, alguien lo dijo antes, lo constituye la solución salina al 0,9% masa volumen, en donde hay 0,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 ml de disolución. O bien, si yo me amplifico un poco, 10 veces, encontraría 9 gramos de cloruro de sodio en cada litro de disolución. En todo caso, la etiqueta, no les va a mentir, les aseguro que dice 0,9%. Creo que 0,9%. ¿No? Igual que acá dice 5%. Ya. Esos son dos ejemplos importantes de disoluciones sólido y líquido. Una solución parenteral es una preparación líquida, estéril, que contiene electrolitos. Electrolitos, ¿cierto? El cloruro sodio, el azúcar. ¿Ya? O bien puede contener nutrientes, o bien fármacos que a veces, ¿cierto?, van directo a la vena, y lo entenderán mejor quienes trabajan allí. Que es administrado a un paciente en ocasiones de desviación de salud mediante el sistema de fleboclisis o venoclisis. ¿Qué significa esto? Son términos específicos. Veno, ¿cierto?, viene de vena, y clisis sería acción de lavar la vena. Va por ahí. Esa es la idea. Ahí viene el nombre, fíjense bien. ¿Qué consiste? Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿y qué le da el color a la solución? Porque, por ejemplo, en la parenteral es como una leche. ¿Cuál? Parenteral, pero ¿de cuál de todas me estás diciendo? De la que tiene electrolitos. ¿Pero cuál? Porque, ¿cuál electrolito? ¿El cloruro sodio, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando uno ve la presentación es una bolsa blanca, ¿no? Es una bolsa como con leche. Entonces, ¿qué le da ese color? Pero el color, no sé, pues si es cloruro de sodio no debería, no sé, yo ahí lo ignoro, perdona que te lo diga, lo ignoro, sinceramente. Yo lo que he visto es una solución transparente, que es agua nada más y cloruro de sodio, por tanto no debería haber color. Quizá, ¿no es cierto?, haya otras ya más actuales que yo desconozco probablemente. Pero quizá, ¿no es cierto?, si hay alguna con colores, que a lo mejor viene algún fármaco que se ha disuelto allí para poder, ¿cierto?, inyectarlo al torrente sanguíneo, seguramente. Puede ser eso. Pero No, yo... ¿Mm? Porque como te digo, Seguramente debe haber más de alguna dependiendo de la necesidad del paciente. eso, a eso estaba apuntando. Gracias por el apoyo ahí, chiquillas.
Debe ser eso, porque a veces, ¿no es cierto?, tú necesitas aprovechar la solución parenteral, que es cloruro de sodio en agua, que es transparente, y allí le vas a inyectar un fármaco que puede tener un color, ¿no es cierto?, alguna vitamina, qué sé yo, alguna cuestión. No sé, No, no me llevan, toca. ya, pero no sabía por qué tenían color, o como por ejemplo la solución lipídica, también tiene como color, es blanca como la leche. Es que ya ahí viene más, o sea, claro, o sea, la base, como te digo, es cloruro de sodio en agua. Y si se le agrega algo, por ahí puede ser. Yo no me meto más porque te digo, hasta ahí llega mi conocimiento que es muy escaso respecto a esto. Así que, si usted lo averiguan por ahí, chiquillos, yo le agradecería que nos contaran, pues sería ideal, para que complementáramos esto y todos aprendiéramos un poquito, así que se lo agradecería. Bueno, por eso la palabra parenteral, ¿cierto?, que en términos general proviene del prefijo griego para, fíjense, para, que significa junto, próximo, a un lado, y de la palabra también griega, enterón, que significa intestino, por lo que se leería a un lado o cercano o próximo al intestino, pero no dentro de él. De ahí viene la palabra parenteral. Pero vuelvo a repetir que la palabra parenteral entiendo que se usa para una solución que contiene electrolitos, cloruro de sodio, puede contener, ¿no es cierto?, azúcar, qué sé yo. Eso. Solubilidad. Ahora, dijimos este concepto, ¿cierto? Solubilidad, palabra que proviene del latín solutus, dijimos suelto libre, y bilis, que significa puede, y sufijo dad, cualidad. Se trataría entonces, o se traduciría como cualidad de poder ser disuelto. Esa es la solubilidad, cualidad de poder ser disuelto. ¿Y cómo se define químicamente? Se define como la capacidad que tiene un soluto de disolverse en un disolvente determinado, puede ser agua generalmente, pero a una temperatura determinada. Capacidad que tiene un soluto de disolverse en un disolvente a una temperatura determinada. O bien se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente determinado a una temperatura determinada. Máxima cantidad. Por ejemplo, está probado que la solubilidad del azúcar sacarosa, que todos conocemos, de la caña, de la remolacha, en agua es 204 gramos de azúcar en 100 ml de agua a 20 grados. ¿Qué significa esto? Que si tengo 100 ml de agua a 20 grados Celsius de temperatura, lo máximo que puedo disolver de azúcar allí, fíjense que harto, 204 gramos. Aceptar harto, ¿eh? Por su parte, si yo veo otro caso, la solubilidad del cloruro de sodio, sal común, en agua es 36 gramos. Bueno, delante el gráfico parecía como 40, pero lo más exacto, 36 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de agua a 20 grados Celsius. ¿Cómo interpreto esto? Si tengo 100 ml de agua a 20 grados Celsius, lo máximo que puedo disolver es 36 gramos. ¿Ya? Generalmente dijimos que la solubilidad de un sólido en líquido aumenta con la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Veamos algunos casos. Cloruro de sodio. 36 gramos, ¿cierto?, de sal en 100 ml de agua a 20 grados, pero si subo a 50, sube muy poco. Sube a 37, o sea, puedo disolver 1 gramo más. Veamos el nitrato de sodio o salitre sódico. Yo puedo disolver 88 gramos de salitre sódico en 100 ml de agua si la tengo a 20 grados Celsius. Pero si tengo la temperatura, los 100 ml a 50, puedo disolver 114 gramos. ¿Ven? El clorato de potasio, que es otra sal. Clorato de potasio, yo puedo disolver 7,4 gramos de clorato de potasio en 100 ml de agua que esté a 20 grados Celsius. Si tengo los 100 ml de agua a 50 horas, puedo disolver un poco más, 19,3. Y el caso de la sacarosa, que aumenta bastante, si tengo 100 ml de agua a 20 grados Celsius, yo puedo disolver 204 gramos. Y si subo a 50 grados Celsius, puedo disolver 274 gramos de azúcar en esta cantidad de agua. ¿Ven? La tendencia, como digo, Profe, siempre subir. ¿Sí, mija? si por ejemplo me preguntaran, no sé, a 100 grados Celsius, ¿es simplemente el doble del 50 o a cada cantidad de grados Celsius tiene un valor específico? No, lo único que tú puedes aventurar es que sería, ¿no es cierto?, va a subir.
No puedes saber si sube el doble o el triple, o suben 10 puntos o suben 20 puntos. No, eso no es así. Por Es ejemplo, variable. claro, es variable. Lo único que te puedes Ah. aventurar es que hay, ¿no es cierto?, la posibilidad de que va a subir, si es un sólido el líquido. Ya, pero ¿cómo te pueden preguntar? Fíjate lo que te van a preguntar. Por su parte, veamos antes de eso, la solubilidad de un gas en agua, como dije, baja, disminuye al aumentar la temperatura. Por ejemplo, para el oxígeno, tenemos a 0 grados, se disuelve en 14,5 miligramos en un litro de agua. ¿Qué significa? Que si yo tengo un litro de agua a 0 grados, disuelvo 14,5 miligramos de oxígeno. Pero si subo a 5 grados Celsius el litro de agua, yo puedo disolver ya poco menos, ¿ven? 12,8 mililitros. Si lo subo a 30 grados, ¿cierto? El agua, el litro de agua a 30 grados Celsius, yo puedo disolver mucho menos, 7,6 mililitros. ¿Ya? Lo importante es que nos quedemos, como digo, con esto, con los sólidos en líquidos. ¿Y qué nos preguntarían cosas como esta? Solución saturada. Esto se usa mucho, ¿no es cierto?, estos conceptos. Saturada significa aquella solución que contiene la cantidad exacta o la cantidad máxima de soluto que el disolvente es capaz de disolver a la temperatura determinada. Por ejemplo, para el caso del azúcar, es su solubilidad, ¿cierto? O mejor dicho, una solución de azúcar en agua es cuando tengo 204 gramos de azúcar en 100 ml de agua a 20 grados. O cuando tengo, por ejemplo, 114 gramos de nitrato de sodio en 100 ml de agua a 50 grados Celsius. Ese es el punto máximo, entonces, allí tengo saturada en su punto de saturación, que se dice. ¿Qué significa eso? Entenderán los otros conceptos. Si subo a 205, ya la tengo sobresaturada. Si la tengo en 203, la tengo insaturada. Veamos. Solución insaturada o no saturada. Es aquella solución que contiene menos cantidad de soluto de la que el solvente es capaz de disolver a la temperatura determinada. Por ejemplo, 185 gramos de sacarosa, 186, 200 gramos de sacarosa en 100 ml de agua a 20 grados Celsius. O bien, 77 gramos de nitrato de sodio en 100 ml de agua a 50. ¿Por qué? Es cierto, porque son los dos valores. Este valor está bajo 180, bajo 204 y este valor de 77 está bajo 114. ¿Ven? Cualquier valor bajo 114, cualquier valor bajo 204 para la sacarosa, en 100 ml a estas temperaturas, va a ser insaturada o no saturada. ¿Ya? Porque si tengo, como dije, 200 gramos, aún le puedo echar 4 gramos más a esa cantidad y a esa temperatura. ¿Ven? Y la otra, el otro caso opuesto será la sobresaturada, que entenderán que es aquella que presenta más cantidad de soluto de la que el solvente es capaz de disolver a la temperatura indicada. Por ejemplo, cualquier valor sobre 204 para el azúcar, 205, 207, 210, 300 gramos, ¿cierto?, de sacarosa en 100 ml a 20 grados Celsius. O cualquier valor por sobre los 114 gramos para el salitre, 115, 118, 120, 180 gramos de nitrato de sodio en 100 ml de agua a 50 grados Celsius. ¿Ven? Eso es como una interpretación. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? ¿No? Eso es entre los... ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver cuando está sobresaturada? ¿Es cuando ya no puede disolver más en agua? Por ejemplo, si yo estoy Claro. con azúcar disolviéndola en agua, hay un cierto punto que ya no se me va a disolver, ¿cierto? Exacto, eso suele pasar, ¿cierto? A veces uno echa muchas, bueno, pero es que no es el mejor caso, pero supón tú, si tú echaras azúcar, empiezas a echar azúcar a un agua, a 100 ml, pero a 20 grados, ¿cierto? Eso es lo importante. Cuando llegues a 204, es tu punto de saturación. Si ya le echas 205, 206, cada gramo que le vayas echando va a ser imposible de ser disuelto. Y va a ir quedando ahí abajo, se te va a ir precipitando. Lo vas a ir viendo en el frasco, ¿no es cierto? Eso es como la idea. ¿Ok? Es eso que nos alcanza a disolver, eso va a quedar ahí sólido y no va a ser disuelto. Va a quedar y tú lo vas a poder mirar si estáis viéndolo en un frasco, en un vaso, en un matraz. Eso. Ya. Bueno, vamos entonces a las concentraciones de las soluciones.
Y fíjense que nosotros, ¿cierto? En lo coloquial, en lo diario, hacemos esto de las concentraciones todos los días, po. ¿Y qué es lo que hacemos? Fíjense, lo típico que hacemos, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de café y 1 taza con agua, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿con cuántas cucharadas te gusta? Ah, con 3. Entonces échame 2. No, yo quiero 1,5 cucharadas de café, me gusta cargado, ¿no es cierto? O bien, cuando pintamos, por ejemplo, tenemos un tarro de pintura, qué sé yo, al óleo, qué sé yo, esas medias gruesas, y ¿qué es lo que hacemos? Lo disolvemos con un diluyente, que se llama, ¿cierto? O al agua, hay pinturas al agua. Te dicen, échale el doble de agua, ¿no es cierto? Y toma la cantidad de pintura que necesites. Qué sé yo, medio litro de pintura y le echas 1 litro de agua. O bien, ¿no es cierto?, cuando hacemos almuerzo, ¿pues qué hacemos? 1 taza de arroz y 2 tazas de agua, ¿cierto? Por ejemplo. Y en la noche nos tomamos un trago, ¿qué es lo que hacemos? No sé, pues echarle una tapita de, de pisco, ¿no es cierto? Y otro poco de limón, y otro poco de bebida, otro poco de lo que sea, ¿no es cierto? Y uno hace ese tipo de cosas todos los días. Aquí es lo mismo, pero lo único que en vez de hablar de tapita, de cucharadita, ¿no es cierto?, de parte, uno habla de cuántos gramos son los que hay, cuántos moles son los que hay dentro del litro. Tú me dijiste que tenés 3 cucharaditas de azúcar, pero yo quiero que me digas, en vez de cucharaditas, ¿cuántos moles son esas 3 cucharaditas? ¿Entiendes? Y si tú me dices, yo quiero, por ejemplo, un poquito un poquito, ¿cierto?, de pisco, pero yo quiero, ¿cuántos ml son ese poquito? ¿Son 30 ml de pisco? ¿Son 25? Eso es lo que quiero que me digan. Entonces, ahí va la idea, ¿ven? La concentración de la disolución nos dice eso. ¿En qué proporción están mezclados soluto con solvente o soluto con la disolución? Esa es como la idea. Todo lo que hacemos coloquialmente nosotros lo llevamos a números. ¿Ya? Y si yo digo 2 molar, es que son 2 moles en tantos litros, por ejemplo, o en 1 litro. Y esos 2 moles significa 20 gramos, por ejemplo, para el caso de una sustancia. No, son 25 gramos o 2 moles. Esa es la idea. Entonces, la palabra concentración está formada por el prefijo latino con, que expresa la idea de unificación e inclusión, más la palabra centrum, viene del latín, además del sufijo latino ción. Acción o efecto significaría acción. La que junta se podría leer como acción de juntar o unir en el centro. ¿Ven? Cuando uno dice una concentración de mujeres para el día 8 de marzo, una concentración de trabajadores para el día 1 de mayo, ¿ven? Se juntan en el centro, en un lugar. Entonces aquí la idea de concentración viene de allí también. La concentración entonces de una disolución se entiende como la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolvente o bien en una cantidad de disolución. Por ejemplo, una concentración que sea 15 gramos por litro, que se indica, por ejemplo, en el envase de una leche comercial para declarar la cantidad de grasa total, significa que por cada 1000 ml o por cada litro de leche habrá un total de 15 gramos de grasa. ¿No? Así lo entendemos, tan fácil como eso. Para expresar la concentración de una disolución química, se utilizan las unidades físicas y las unidades químicas. Vamos primero con las unidades físicas de concentración. Estas están expresadas como porcentajes en función de la masa y el volumen de las sustancias. Se dice 10% de soluto, 90% de agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero fundamentalmente están expresadas en función del soluto. Si yo te digo 10%, significa 10% del soluto. Vamos a la solución de cloruro de sodio, ¿cierto? Del suero fisiológico. Si te digo 0,9%, significa que tengo 0,9 gramos de soluto. 0,9 gramos de NaCl. A él se refiere el porcentaje. ¿Ya? Vamos viendo la primera. Se llama porcentaje masa-masa, actualmente MM, también llamado porcentaje peso-peso, antiguamente. Hay algunos libros que todavía hablan de peso-peso. Nosotros le vamos a llamar porcentaje masa-masa, porcentaje masa, o porcentaje peso, da lo mismo. Indica los gramos de soluto, masa es gramos de soluto, que hay en
100, porcentaje, gramos, porque es masa de solución. ¿Ven? Porcentaje 100. Masa, gramos, arriba el soluto, abajo la solución. Entonces uno mirando el MM dice gramos soluto en 100 gramos de solución. Gramos soluto en 100 gramos de solución. Se puede calcular a través de la siguiente expresión. Masa en gramos de soluto, 20 gramos, 5 gramos, 8 gramos, lo que yo quiera, dividido en la masa en gramos de la solución y multiplico por 100. Ejemplo, nos vamos a la guía que yo les di, ejercicio 1, letra A de la página 11, ejercicio 1 de la página 11, letra A, nos dice, más o menos está el enunciado del problema. Se disuelve 30 gramos de sacarosa azúcar de masa molar 342 en 100 ml de agua, obteniéndose 115 ml de disolución. Exprese concentración en masa-masa. ¿Qué datos tengo? Masa soluto 30. ¿Por qué 30 soluto? Porque está en menos cantidad. ¿Cuál es el volumen de disolvente? 100 ml, ¿cierto? Pero como el solvente es agua, ojo, cada vez que se diga que es agua, es agua. Si no se dice que es, si no se da el apellido del solvente, por convención es agua. Siempre es agua, a menos que se diga otra cosa. Si es otro solvente, hay que poner que es otro. Pero generalmente es el agua el solvente en este cuento. ¿Entendemos bien? O nos dicen solución acuosa, bueno, obviamente solución de soluto en agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Como el solvente es agua, y sabemos que la densidad del agua es 1 gramo partido en ml, entonces, para este caso, la masa del solvente es 100 gramos. Siempre, nota puse aquí, para el caso del agua, siempre 1 ml, 1 gramo. 50 gramos, 50 ml. 100 ml, 100 gramos. 1000 ml, 1000 gramos. 1 a 1 toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Solo para el caso del agua. ¿Correcto? Ya. Entonces, si hay 30 gramos de soluto y 100 gramos de disolvente, ¿cuántos gramos de disolución tengo, por favor, díganme? ¿Cuánto 30. tengo? ¿Cuánto? 30 gramos de soluto. Ya. Y 100 30%. gramos, y 100 gramos de disolvente. ¿Cuánto me da de solución ahora? Quiero la suma. 30%. 30 más 100 Ah, serían 130 gramos de disolución, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, ahora aplico la formulita o la expresión y digo 130 gramos de disolución porque ¿cierto? Tengo 30 gramos soluto más 100 gramos de solvente. Y ahora reemplazo. Gramos soluto, 30 gramos. Gramos de disolución, 130 por 100. Me da más o menos 23,08% masa. ¿Ven qué fácil? Lo importante Profesor, es... ¿Sí? disculpe, pero no estoy entendiendo bien. ¿Me está entendiendo bien? Mira, muy fácil lo que tenemos que explicar. Yo que tengo 30 gramos de soluto en 100 ml de agua. Con esos dos datos me van para responder lo que quiero. Soluto, solvente. ¿Por qué soluto es 30? Porque es menos. ¿Y por qué solvente es el agua? Porque es más, porque son 100. ¿Ya? Tengo soluto, solvente. Como se trata del agua, si yo digo 100 ml de agua, son 100 gramos de agua, porque la densidad es 1. Tengo 30 gramos soluto, 100 gramos de solvente. ¿De acuerdo? Con todo lo que expliqué acá. Entonces, si hay 30 gramos soluto y 100 gramos de solvente, la sumatoria me va a dar 130 gramos de disolución, ¿por cierto? Eso me da. Por tanto, me piden calcular la masa-masa. ¿Y qué reemplazo allí? Uso esta fórmula. Gramos soluto son 30 gramos. ¿Cuántos son los gramos de disolución? La suma de 100 más 130, de 100 más 30, 130 gramos. Multiplico por 100, porque es porcentaje. Eso nada más. Gramos soluto, gramos de disolución por 100. 30 dividido en 130 por 100 me da 23,08% masa-masa. Esa es la manera de calcular esto. Tú tomas los datos, los aíslas, los separas, le pones los apellidos y vas reemplazando en la fórmula. Hay que tenerlo con cuidado, ¿cierto? Hay que hacerlo con precisión nada más. De a poco se va aprendiendo, tranquilidad. Vamos. Para calcular lo mismo, hay otra forma, hay varias formas de trabajar acá. Dice, otra forma de obtener la masa-masa sería por la llamada regla de 3.
Ya que sabemos que hay 30 gramos de soluto en 130 gramos de disolución, entonces nos preguntamos, ¿cuántos gramos de azúcar habrá en 100? Claro, hacemos esta expresión. Sabemos que hay 30 gramos soluto en 130 gramos de disolución. Habrá X gramos soluto en 100 gramos de disolución. La X la despejo 30 por 100 dividido en 130. 30 por 100. Me da lo mismo. ¿Se fijan? Fíjense que esta fórmula, sale de este análisis. No les quepa duda. Porque es lo mismo, ven, 30 por 100 dividido en 130. 30 por 100 dividido en 130. Esta fórmula se inventó, se creó, porque se hizo este análisis. Usted la calcula con la fórmula, la calcula con regla de 3, me da igual. Lo importante es que llega a lo mismo. ¿Ok? Eso pues, chiquillas, no es tan complicado. Ahora, como se trata de una disolución química, que es una mezcla homogénea, deberíamos entender si, por ejemplo, tenemos un envase con 2 litros, con 15 litros, con 20 litros, con 100 litros de esta disolución, cada vez que sacáramos, ¿no es cierto? Voy a sacar 100 gramos de ese barril con esta cantidad de solución. Si yo saco 100 gramos, ¿qué voy a encontrar? Siempre 23,08 gramos de azúcar en 100 gramos de disolución. O bien, 23,08 gramos soluto, 100 gramos de solución. ¿Y cuánto solvente? 100 menos 23,08. Siempre esa proporción. 23 gramos soluto, 77 gramos solvente. Para que me den los 100. Eso me dice el porcentaje masa a masa. Bueno, denle una vuelta ahora, son las 9:25, creo que es una buena hora para hacer un recreo. 20 minutos más, ¿está bien? 25 más, puede ser mejor, pero el primer recreo lo hacemos largo. Son las 9:25, 10 para las 10, ¿está bien? ¿De vuelta? Sí, profe. 10 para las 10. Voy a cortar la